Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida. Ayer Apple liberó la segunda beta para desarrolladores de iOS 17.5 acompañada también de su correspondiente para iPadOS 17.5, macOS 14.5, tvOS 17.5, watchOS 10.5 y visionOS 1.2. No sé si me colan algunas, es que ya son demasiadas numeraciones, pero bueno, como ya sabéis, en los próximos minutos os voy a contar todo lo que tenéis que saber sobre esta beta de iOS 17.5. Es decir, vamos a analizar sus novedades con respecto a la primera y también mediremos el rendimiento en equipos recientes como por ejemplo el iPhone 15 y en otros más antiguos como por ejemplo el iPhone 11. Antes de meternos con ello, quiero recordaros que en la primera beta no vimos gran cosa, en realidad fue bastante decepcionante después de haberla esperado durante tanto tiempo. Anda que no se hizo de rogar. Apple trajo de vuelta una característica que desapareció en iOS 17.4, pero que ya se dejó ver en betas anteriores, concretamente la interfaz adaptable al color del podcast que estamos reproduciendo en su correspondiente widget. Otro pequeño cambio lo encontramos en los ajustes de privacidad. Aquí Apple añadió un icono a la categoría de acceso de los navegadores web a las llaves de acceso. Y en la app de libros, Apple arriba a la derecha incorporó un nuevo indicador que nos permite ver de un vistazo nuestro progreso en los objetivos de lectura diarios. Hecho este rápido repaso, vamos ya con las claves de esta segunda beta de iOS 17.5. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es echar un vistazo a la hoja de la actualización. Aquí podemos ver que esta beta pesa 565 megas en el iPhone 15 Pro Max y un peso también muy similar en el iPhone 11, lo cual a mí ya particularmente me hacía presagiar antes de actualizar que no debía esperar gran cosa de esta beta. El número de compilación de esta beta es el 21F5058E y el firmware del módem es el mismo que en la beta 1, el 1.6000. La primera novedad que quiero destacar es que con esta beta 2, los usuarios que vivimos en la Unión Europea ya vamos a poder descargar apps alojadas en las webs de desarrolladores autorizados. Apple lo hizo oficial en su portal de desarrolladores explicando que proporcionará a los desarrolladores acceso a la API que facilita esto, además de permitir que estas apps se integren con las funciones del sistema, así como con las copias de seguridad de los usuarios. Además, os animo a que estéis muy atentos al canal porque muy pronto os enseñaremos el primer gran mercado alternativo a la App Store y que os avanzo que está a la vuelta de la esquina, pero todavía no me dejan decir nada, así que solo puedo animaros a suscribiros al canal si todavía no lo estáis, para no perderoslo cuando lo subamos. La siguiente novedad está relacionada. Si nos vamos a los ajustes de tiempo de uso y nos metemos dentro de restricciones, podemos ver cómo Apple añadió una nueva opción que nos permite elegir si queremos darle permisos de instalación o no a las plataformas de descargas de apps. En este caso pueden ser las aplicaciones descargadas desde las webs de desarrolladores o desde mercados alternativos. En la primera beta os mostré cómo en los ajustes de batería había un error en el menú de la función de carga optimizada, os lo estaré poniendo. Este, como veis, no estaba bien renombrado. Bueno, pues con esta segunda beta, Apple ya ha solucionado este problema y se muestra correctamente, aunque en inglés. Entiendo que de cara a la versión final deberán traducirlo a castellano de nuevo. Otro cambio o corrección tiene que ver con el teclado. Antes si poníamos Jerusalén, salía un emoji con una bandera, pero con esta versión Apple eliminó esa sugerencia. Si echamos un vistazo a la app de Feedback o en el portal de desarrolladores de Apple, veremos que esta beta ha resuelto algunos problemas de accesibilidad y StoreKit. Y por último reporta un problema conocido con los fondos de pantalla. Parece que la hoja para agregar nuevos wallpapers no carga contenido después de restaurar el dispositivo. Y bueno, Apple como solución temporal recomienda reiniciar el iPhone y cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo. Y llegó el momento de hablar del rendimiento. A ver, como acabamos de instalar esta beta, todavía no puedo contaros mi experiencia completa con ella, os lo haré en el vídeo de la beta 3, pero bueno, sí que os puedo dar un poco feedback hoy de cómo han ido estos 14 días que he pasado con la beta 1 instalada en mi iPhone. Ya os avanzo que no he tenido ningún fallo molesto que reseñar, pero antes de hablaros de cómo me ha ido también la batería, quiero mostraros las puntuaciones que he obtenido con la app Geekbench en mis iPhone tras instalar esta beta 2. Para los que seáis nuevos en el canal, deciros que esta aplicación lo que hace es medir el rendimiento del procesador en dos tipos de pruebas. Pruebas de tareas que utilizan un solo núcleo y pruebas más exigentes que requieren el trabajo de múltiples núcleos. En mi iPhone 15
Pro Max la puntuación ha sido de 2.931 puntos en el test de un solo núcleo y de 7.205 puntos en el test de múltiples núcleos. Si comparamos estos datos con los de la primera beta y con los de iOS 17.4.1, podemos ver que no solo seguimos teniendo mejores registros que con la versión oficial de iOS 17.4.1, sino que hemos mejorado unos pocos puntos con respecto a la primera beta, así que muy buenas noticias en este aspecto. Y en el iPhone 11 el resultado ha sido justo al contrario, 1.796 puntos en el test de un solo núcleo y de 4.015 puntos en el test de múltiples núcleos. Si lo comparamos con la beta anterior y con iOS 17.4.1, vemos cómo hemos dado un pequeño paso atrás con respecto a la beta 2 y también con respecto a iOS 17.4.1. Turno ahora para hablar de la batería. Esto que estáis viendo ahora es el registro que tenía nada más instalar la primera beta hace 14 días, ¿vale? Se podía ver como, bueno, la media de consumo de mi iPhone 11 con iOS 17.4.1 era de en torno a un 50 o un 60% de batería diario con unas 5 horas y media de uso. Pues bien, con la beta 1 de iOS 17.5, esta es mi media de consumo. Si os fijáis, esta no ha variado mucho y sigue promediando un consumo que ronda el 50-60% por día con unas 5 horas y media de uso. Así que, bueno, buenas noticias en este aspecto. No hemos notado una bajada de rendimiento. Y bueno amigos, hasta aquí el repaso a las claves de esta segunda beta de iOS 17.5. Al igual que pasó con la primera, lo verdaderamente importante tiene que ver más con el soporte para descargar apps desde las webs de desarrolladores autorizados. Más allá de eso, no deberíamos esperar gran cosa, sobre todo si tenemos en cuenta que esta versión saldrá pocas semanas antes de la WWDC 2024, en la que veremos iOS 18, que, bueno, yo creo que sí que tendrá consigo un buen arsenal de cambios, ¿no? Ya que hablamos precisamente de fechas, ¿no? Mi pronóstico del vídeo anterior se ha cumplido, porque si os fijáis bien, yo os dije que, bueno, iban a pasar unos 14 días entre la primera beta y la segunda, y bueno, me voy a mantener. Yo creo que de cara a la siguiente beta, de cara a la beta 3, van a pasar también unos 14 días hasta que la veamos y luego ya en mayo se empezará a acelerar bastante la cosa. Mi apuesta en realidad es que iOS 17.5 saldrá oficialmente alrededor del 13 de mayo. Ya veremos si me acerco o no, en fin. Aquí estaremos de todos modos para contaros todo. Así que amigos, esto es todo por hoy. Espero que este análisis de la segunda beta de iOS 17.5 os haya resultado interesante y útil. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo sobre las novedades de Apple. Y como siempre, si tenéis alguna pregunta o queréis compartir vuestra opinión sobre esta beta, ya sabéis, podéis dejadme un comentario abajo. Por mi parte esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo de la manzana mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.